Buenos días, queridos estudiantes de grado octavo. Nuevamente nos encontramos para realizarnos dentro de este proceso de formación que tenemos a partir de este año y darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Los invito para que iniciemos nuestro trabajo poniéndonos en manos del Todopoderoso y a través de esta pequeña reflexión que cada uno de nosotros vamos a hacer, cerrando nuestros ojos y pensando en el Todopoderoso, pidámosle a Él y démosle gracias por todo lo que estamos recibiendo, por todo lo que nos estamos formando, por todo lo que nuestros padres hacen su sacrificio y nos dan. Démosle gracias por este techo, démosle gracias por este vestido, por el alimento, por todo lo que ellos hacen por nosotros. Pidámosle y que a través de tu palabra, Señor, nos siga protegiendo. No solamente a nuestras familias, sino especialmente a nuestra familia liceísta. Pidamos por las directivas, pidamos por la señora rectora, pidamos por todos y cada uno de nuestros compañeros, por todos y cada uno de nuestros maestros. Pidámosle al Todopoderoso para que nos ayude a encontrarnos verdaderamente como miembros de esta familia. Reflexionemos un momentico y pidámosle a Él para que cada día seamos mejores cristianos, mejores personas, mejores seres humanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, seguimos entonces con nuestra clase de religión en el día de hoy. Recuerden nuestro propósito, que es reconocer a través de nuestra vida la Sagrada Escritura o la Biblia, libro sagrado que ha hecho parte de la historia del hombre a través del pueblo de Israel y de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Pero para poder llegar a este propósito fundamental, preguntémonos nosotros, a través de nuestras congregaciones, a través de nuestra Iglesia Católica, a través de nuestra familia, nosotros conocemos de dónde y cómo viene la Sagrada Escritura. ¿Conocemos nosotros cuál es la interpretación que se le ha dado a la Sagrada Escritura? ¿Conocemos nosotros esa realidad de dónde y cómo aparece la Sagrada Escritura? Podemos hacernos muchísimos comentarios, muchísimas preguntas, podemos hacernos, pero tengamos presente que cada uno de nosotros hacemos parte de esa interpretación y de esa realidad de la Sagrada Escritura. Por eso, para tener en cuenta, vamos nosotros a iniciar y a tener presente cómo es que va apareciendo la Sagrada Escritura. Se dice por historia que la Sagrada Biblia ha sido traducida en 318 idiomas y algunos de sus fragmentos a 1600 idiomas y dialécticos. Además, podemos añadir que fue el primer libro impreso en papel en 1455. Por el inventor de imprenta Johannes Gutenberg. Y de ahí viene entonces para poder nosotros conocer de dónde y cómo procede la Sagrada Escritura. Vamos a encontrar nosotros hoy alguna interpretación, algunos elementos en el video de dónde y cómo ha aparecido este libro sagrado. Por eso preguntémonos y digamos nosotros, ¿qué es la Biblia? Este elemento principal y fundamental para nosotros. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Sagrada Escritura? Y la Sagrada Escritura podemos interpretarla de diferentes maneras, de diferentes formas, y podemos darle los nombres que queramos. Podemos decir, es la palabra de Dios. La Biblia es biblio, es decir,
una gran cantidad de libros que procede del griego Biblia, que significa los libros sagrados. Entonces, la Biblia, ¿qué es? Es un conjunto de libros que los llamamos los libros sagrados, escritos por la inspiración de Dios. También recibe el nombre de Sagrada Escritura. La Biblia se escribió a lo largo de muchos siglos y de muchas historias del pueblo de Israel. Entonces, teniendo presente eso, ¿quiénes son los autores de la Biblia? Y entonces, dentro de los autores de la Sagrada Escritura, podemos encontrar los grandes personajes que son Dios y el hombre. Dios y el hombre. Dios, porque es el que inspira a ese ser escogido por él para ir escribiendo e ir colocando en tablillas o en cualquier otro elemento lo que significa la Sagrada Escritura. Es como, por ejemplo, nosotros empezar a escribir un libro y sacarle el tiempo necesario, y necesitamos el tiempo para irnos inspirando, para irnos nosotros dándole un orden especial y cómo lo vamos a hacer. Entonces, esa inspiración y cómo vamos a hacer ese libro, de esa manera fue apareciendo la Sagrada Escritura. Entonces, los dos autores fundamentales son Dios y el hombre. Dios, que inspira a este hombre escogido para que fuera escribiendo los hechos, los acontecimientos de cada uno de estos libros. No es fácil encontrar verdaderamente el autor de cada libro sagrado. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en diferentes idiomas. Se dice que fue en griego y en hebreo. En griego, en la primera parte del Antiguo Testamento, y en el hebreo en la segunda parte. Hebreo y griego, griego y hebreo. Entonces, dentro de esta realidad, nosotros podemos ir entendiendo cómo el hebreo en el Antiguo Testamento fue una base para el griego, y el griego también dentro de esa realidad fue fundamental. Y podemos encontrar muchísimos más libros escritos a través de la historia. Y estos libros son los que nosotros podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Por eso se dice y se tiene claro que el autor de la Biblia fundamentalmente es Dios, por motivo del cual lo que ella contiene es la palabra de Dios. Sin embargo, Dios no escribió directamente estos libros, sino que escogió a un personaje importante que fue el hombre a quien después le llamaron el gran escritor. Lo escribieron e hicieron movido por Dios e inspirados por él. A esa realidad, entonces, nosotros podemos encontrar una alternativa de cómo se fue escribiendo la Sagrada Escritura. Podemos encontrar muchísimos hechos, muchísimos elementos, pero de esta manera podemos nosotros encontrar la realidad. Así como apareció todo un proceso de escritura, también en la Sagrada Escritura se dio. Y hay dos elementos importantes que se dan en la realidad y en el proceso de la Sagrada Escritura. En primer lugar, Dios nos habla. Y entonces aparece la tradición oral. Recuerden que siempre en ese proceso de formación de los libros, hace muchísimos años, la tradición oral tenía mucho valor. Es decir, la palabra era la que valía. No es como hoy. Hoy, si usted no tiene nada escrito, no es válido. Lo único que nos falta es hacer un documento donde digan,
venga niña, fírmeme aquí que usted es mi novia, venga niño, fírmeme aquí que usted es mi novio. Es lo único que nos hace falta aquí para que nosotros tengamos validez en esa tradición oral. Entonces, dentro de esa tradición y en ese hablar, en esa tradición oral, al hablar Dios, pues se hace parte de ese fundamento de cómo esa tradición de hablar, de llegarle al otro, a través de unos signos, se convierte en esa tradición oral. Recuerden que siempre nosotros nos vamos a comunicar, en primer lugar, con nuestra imagen. Y este cuerpo es la imagen. Y entonces, a través de esa imagen nos comunicamos y utilizamos nuestro propio lenguaje, ya sea señas, sonidos, etc. Y de esa manera se fue dando también el hablar, el escuchar y el orar. Más adelante aparece la parte en el hombre que es la parte escrita. La parte escrita. ¿Por qué se llega a esos elementos importantes de tener escritas las cosas? Porque resulta que nosotros, el hombre como tal, va perdiendo esa capacidad de retención. Y a medida que van pasando los años, pues se nos va olvidando muchas cosas. Entonces necesitamos tener algo que pruebe, que sea constante y que sea una alternativa de nuestra vida. Si usted en este momento manda un mensaje a través del teléfono o a través de otro medio, ¿sí? O simplemente lo manda oralmente, pues el mensaje va a llegar distorsionado. Profesor, comuníquemele a sus padres de familia que el día de mañana tenemos reunión de tal cosa. Y yo hoy digo, padres de familia, que mañana tenemos tal cosa. ¿Sí? Entonces le vamos cambiando el sentido a las cosas. Lo mismo pasa con nosotros. Ustedes con sus padres. Hijo, ¿verdad que mañana no tenemos clase? No, mamá, mañana no tenemos clase. Hijo, ¿verdad que tuvieron esto y esto en clase? No, mami, ¿pero cuándo? Entonces muchas veces decimos mentiras, muchas veces decimos cosas que no concuerdan con la realidad. Y así pasa. Entonces Dios también de esta manera fue buscando el consentimiento del hombre para que vaya escribiendo todo el proceso de la Biblia. Y así sucedió con los 10 mandamientos. Dios inspira a Moisés para que escriba los 10 mandamientos y se los da plasmados en una piedra. Y ahí es donde está y comienza pues la ley de los mandamientos de Dios para el hombre. Las Sagradas Escrituras fueron recibidas por la Iglesia desde sus inicios y en ella fueron celosamente guardadas. La importancia de la Iglesia en la custodia, transmisión e interpretación de las Sagradas Escrituras la explica el Concilio Vaticano II con estas palabras. Dios, que eligió a unos hombres para poner por escrito la historia de la salvación, quiso confiar la transmisión de la revelación a la Iglesia, fundada por Él mismo en los apóstoles. La misión de la Iglesia de enseñar e interpretar las Sagradas Escrituras se fundamenta en varios pasajes de los Evangelios. Por ejemplo, cuando Jesús dice a los apóstoles: «Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza». Y cuando promete a Pedro: «Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo». También al enviar a los apóstoles a predicar el Evangelio por todo el mundo, les promete: «Yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo». El Concilio Vaticano II enseña que la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Así la Iglesia, con sus enseñanzas, su vida y su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Una de las funciones de la Iglesia ha sido determinar qué libros del Antiguo y del Nuevo Testamento han sido revelados por Dios. Desde los primeros siglos existió una gran unanimidad en la Iglesia de Oriente y de Occidente acerca de los libros inspirados por Dios.
Muestra de ello es un texto próximo al año 200 conocido como el Canon de Muratori, que contiene la lista de los libros que ya entonces eran considerados por la Iglesia como divinamente inspirados. Es un reflejo de la perfecta continuidad de la Sagrada Escritura desde los primeros siglos hasta nuestros días. El criterio con el que se estableció la lista de los libros canónicos entre los siglos II y IV fue la comunión eclesial, es decir, el haberlos recibido así de la tradición de los padres de la Iglesia, que a su vez los recibieron de los primeros ministros del Evangelio. El Concilio de Trento, recogiendo esta unánime y antiquísima tradición, declaró como dogma de fe la lista canónica de los libros que componen la Sagrada Escritura o Biblia ante la confusión suscitada en el siglo XVI por los reformadores protestantes. La Sagrada Escritura debe ser el alma de la teología, de la predicación pastoral y de la catequesis. Por este motivo, la Iglesia ha procurado que se redactasen traducciones de la Biblia a las más diversas lenguas. Y el Concilio Vaticano II exhortó a todos los cristianos a que aprendan, con la lectura frecuente de las Divinas Escrituras, el sublime conocimiento de Jesucristo. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, aquel que nos ha liberado del pecado y de la muerte eterna para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En la Sagrada Escritura también encontramos libros hechos por Dios, manifestados por Dios, inspirados por Dios a través del hombre. ¿Qué encontramos de los diferentes libros? La Biblia está inspirada, hecha por el hombre y ha construido los siguientes libros. Encontramos en el Antiguo Testamento el Pentateuco, es decir, los 5 libros fundamentales de la introducción de la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son esos 5 libros del Pentateuco? Génesis, Número, Levítico, Éxodo y Número. Son los 5 libros fundamentales de la Sagrada Escritura. Dentro de esos libros encontramos también, fuera del Pentateuco y los otros libros inspirados son los libros históricos, es decir, aquellos libros que fueron narrando toda la parte histórica, como el éxodo del pueblo de Israel. Encontramos los libros proféticos. Recordemos que los libros proféticos tenemos profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores son aquellos que dan todo, una serie de vocación fundamentada, estructurada, dada en ese compromiso del pueblo de Israel. Los profetas mayores son aquellos que son escogidos especialmente para prestar un servicio especial a Dios. Y son inspirados para dar un mensaje o anunciar o denunciar el pecado o la buena noticia. Entonces los profetas anuncian aquello que va a venir, pero también denuncian aquellas realidades que van en contra de la realidad del hombre, es decir, del pecado. Pero también encontramos libros poéticos y de la sabiduría, el Cantar de los Cantares, por ejemplo, los Proverbios, y ahí en estos libros tan inspirados vamos a encontrar nosotros unos géneros literarios. Entonces, estos libros de la Sagrada Escritura son fundamentales y están clasificados cada uno de acuerdo a su época y de acuerdo pues a esa inspiración divina. Dentro de esos libros poéticos de la sabiduría, de los proverbios, encontramos textos hermosísimos que podemos ir y leerlos, que son los mejores géneros literarios.
Si ustedes, queridos estudiantes, quieren aprender algo de géneros literarios, miremos nosotros estos libros y ahí encontramos unos poemas fundamentales, hermosos y refranes que también utilizamos a diario en nuestra vida cotidiana. De la misma manera, tenemos libros inspirados por Dios en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, pero también tenemos aquellos libros que han sido inspirados por San Pablo y otros que ya les voy a comentar. ¿Cuántos evangelios tenemos? Tenemos 4 evangelios: San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. Esos 4 libros se van leyendo durante el tiempo que se tenga en la iglesia. Por ejemplo, tenemos tiempo de Adviento, tenemos tiempo de Cuaresma, tenemos tiempo de Pascua, tenemos tiempo ordinario, y son libros que se van, o son los evangelios que se van dando y se van dando a conocer todos los días. Todos los días se leen textos diferentes en las Eucaristías y son tomados de los evangelios. Repito, cada evangelio, cada libro de estos se va leyendo a medida que se va entrando a un tiempo determinado. Entonces son inspiraciones y son medios que tiene la iglesia para llegar y dar a conocer a Jesús. Pero también encontramos los libros inspirados por el apóstol San Pablo. San Pablo escribió unas cartas, voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la carta a los Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, primera carta a los Tesalonicenses, a los Efesios, a Tito, a Timoteo, etc. Fue escribiendo y fue enviando estas cartas. Entre otras también encontramos a los romanos, cuando el Imperio Romano tenía todo ese poderío, pues San Pablo también, estando en la cárcel, fue inspirado y fue escribiendo estas cartas y se fue enviando, y con el tiempo fueron inspiradas y fueron escritas, teniendo pues una investigación. Encontramos también, por ejemplo, cartas del apóstol San Juan, que escribió, y se manifiesta en la historia, que escribió el Evangelio de San Juan. Él también tiene cartas, tiene la primera carta de San Juan, segunda carta de San Juan y tercera carta de San Juan. San Pedro también escribió algunas cartas, primera y segunda de San Pedro, y así sucesivamente. Y el último libro que encontramos en la Sagrada Escritura es el Apocalipsis. Y el Apocalipsis nos va a narrar aquellos hechos y aquellos acontecimientos que pueden darnos a nosotros a traducir como si fuera una fábula, unas enseñanzas extraordinarias que nos dicen unos hechos extraordinarios que se están dando en nuestra vida. Entonces los invito para que también a través de estos libros seamos nosotros inspiradores y los podamos interpretar y leer. ¿Cómo leemos la Sagrada Escritura? La podemos hacer de 2 maneras. Una, comenzando desde el Apocalipsis hasta llegar al Génesis, que es la mayor y mejor interpretación que se da. ¿Por qué? Porque desde el Apocalipsis se va dando a conocer toda la historia de los hechos y de aquellos personajes de la historia que se van encontrando. Y a medida que usted va leyendo la Sagrada Escritura, desde el final hasta el principio, le va dando una interpretación teológica espectacular. Y usted va aprendiendo historia, geografía, hechos, acontecimientos, que son dados a través de estos personajes inspirados. O, como muchos lo hemos hecho, desde el Antiguo Testamento vamos encontrando aquellas revelaciones y aquellos momentos especiales que Dios ha hablado al hombre a través de estos libros proféticos, históricos, inspirados, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes quieran leer la Sagrada Escritura, interprétenla, analícenla, siempre para el beneficio nuestro. Recuerde que lo que hay en la Sagrada Escritura es una simbología, es decir, aquellos elementos que nos dan a conocer una interpretación de los hechos y acontecimientos que se han dado al hombre. La Sagrada Escritura está dividida en 2 grandes partes, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Eso nos da un total de 73 libros. Dentro de esos 73 libros, como ya lo dijimos anteriormente, podemos ir descubriendo algunas alternativas de vida que voy a tratar de hacer una pequeña reflexión acerca de eso. ¿Qué es el Antiguo Testamento para nosotros? En el Antiguo Testamento encontramos nosotros que contiene o significa la alianza que hace Dios con todos los hombres. Es decir, empieza a hablarnos de un pacto fundamental entre el hombre y la iglesia, entre lo antiguo y lo nuevo. Es decir, la venida del hombre, el nacimiento del hombre, la preparación del nombre de Jesús y la llegada de Jesús. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros esas narraciones históricas del pueblo de Israel, de esos hechos y acontecimientos de los reyes, de los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos también los 5 libros del Pentateuco, encontramos 16 libros poéticos, de la sabiduría 7 y libros proféticos 18. Podemos nosotros tener ese cálculo y nos dan un promedio de 46 libros. En el Nuevo Testamento encontramos 27, en la cual todo se hace ya con la venida de Jesús. Es decir, Jesús viene a ser la columna vertebral de este Nuevo Testamento, que escoge a hombres que han trabajado con Él, le das toda la sabiduría y empiezan a ser inspirados y escritos por estos grandes personajes que ya les he hablado anteriormente. Entonces, dentro de esta alternativa, pueden ustedes leer cualquiera de los libros, interpretarlos, analizarlos, etc. Ya en algunas oportunidades allá en el salón hemos hablado también de la Biblia, hemos estudiado algunos libros inspirados, hemos trabajado algunos textos, y los invito para que de aquí en adelante lo puedan hacer, ya sea en clase, ya sea con su familia, ya sea con sus amigos, ya depende del contorno, en el entorno donde usted se encuentre, pueden realizarlo. Y terminamos con lo que se llaman los géneros literarios. Simplemente voy a mencionar algunos elementos sobre los géneros literarios, ya que estos géneros literarios se ven en español. Dentro de los géneros literarios. En la Sagrada Escritura también trabajamos estos géneros. ¿Por qué? Porque si no se interpretan estos géneros literarios, si no se conocen, pues va a quedar coja la comunicación, ¿sí? Si uno no da un buen mensaje, si uno no da buena inspiración, si uno no da una buena sabiduría, pues simplemente todo el conocimiento se va quedando a un ladito. Entonces, simplemente vamos a mencionar, vamos a dar a conocer algunos elementos importantes acerca de lo que son los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son unos relatos que explican la realidad a partir de la intervención de los dioses. Es como si estuviéramos hablando de mitos, ¿sí? Es la intervención de dioses extraordinarios. Muy bien, entonces dentro de estos géneros tenemos, ya interpretamos el primero, el género mítico. El género mítico, que es lo que relacionamos nosotros con lo que les acabo de decir, con la mitología. La mitología. Pero también encontramos otro género literario que es importante, que ustedes ya lo vieron también en español, que se llaman las epopeyas. Las epopeyas. ¿Qué son las epopeyas o la epopeya? Es poema extenso, es un poema extenso que narra hechos heroicos realizados por hombres y pueblos. Un hecho heroico, por ejemplo, el de Salomón, el de David,
etcétera, etcétera. Encontramos también géneros narrativos. Géneros narrativos. ¿Qué son los géneros narrativos? Son aquellos que transmiten una enseñanza mediante una historia. Ustedes pueden hacer muchas historias, muchas, pero hay que saberla clasificar dentro de qué género literario está. Encontramos otro que se llama el género poético, el género narrativo, el género poético. El género poético. Dentro del género poético podemos decir que es la forma de expresar los sentimientos íntimos de ese poeta, de ese escritor. Poeta, poético, muy bien. Otro género que encontramos es el sapiencial. Sapiencial. ¿Qué significa el género sapiencial? El género sapiencial es plantear reflexiones sobre situaciones y problemas de la vida. Situaciones y problemas de la vida. Y de eso sí hay que hablar mucho. Cada uno de nosotros nos encontramos a veces con muchos problemas de la vida. Llámese de drogadicción, llámese de sexualidad, llámese de sentimientos, llámese de abortos, llámese de abortos, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos también géneros proféticos. Géneros proféticos. Y ahí ya uno interpreta la palabra, son dados por aquellos personajes importantes que se presentan visiones y acciones simbólicas de esos profetas que Dios ha escogido. Visiones. Nos narran a nosotros un hecho, un acontecimiento importante a través de una inspiración divina. Géneros de parábolas. Las que nos enseñaba Jesús. Por medio de parábolas podemos encontrar muchísimas comparaciones que buscan dejar una enseñanza práctica. Comparaciones que dejan una enseñanza práctica. Y el apocalíptico, que ya lo conocemos nosotros. El apocalíptico, que ya lo conocemos nosotros, que transmite el mensaje de Dios a través de imágenes y símbolos. Estos son los géneros literarios que hemos podido encontrar en la Sagrada Escritura. Entonces, los invito para que puedan ustedes mirar en la Sagrada Escritura donde podemos desarrollar estos géneros literarios. Terminada esta exposición de la Sagrada Escritura, yo los invito para que hagan un trabajito muy corto en estos últimos minutos que quedan de clase, y es que ustedes busquen ahí en la Sagrada Escritura, en la Biblia, un género literario, llámese profético, llámese sapiencial, histórico, profético, o parábolas que ahí estén en la Sagrada Escritura. Las parábolas las encontramos en los evangelios. Los libros proféticos ustedes pueden encontrar a Zacarías, a Jeremías, cualquiera de ellos, o vayan al Apocalipsis y ahí encuentran algunas narraciones y pueden leer una de esas y hacer un escrito. Entonces la tarea es la siguiente, que quede clara: ir a la Sagrada Escritura, buscar un género literario y hacer una reflexión acerca de ese género literario, una reflexión que puede ser de 10, 15 renglones. Esa es la tarea para esta clase. De esta manera hemos terminado y los invito para que reflexionen y piensen sobre este proceso de la Sagrada Escritura. Muchas gracias, feliz fin de semana.